explique qué es la ecofatiga, la ecoansiedad, que ya lo dejó documentado José Antonio Corraliza, catedrático de Psicología Ambiental de la Autónoma de Madrid. Bueno, os quiero presentar a un psicólogo clínico y consultor de programas de optimismo y bioinspiración en la naturaleza, que es quien nos va a hablar de la ecofatiga, de la ecoansiedad. Juan Cruz, buenas tardes. Buenas tardes, Javier y equipo. Mucho gusto en saludarle. ¿Existe esto de la ecofatiga realmente o es otro invento para rellenar? Bueno, es una palabra que existe actualmente, pero yo creo que la esencia lleva años existiendo, ¿no? Porque es ese cansancio que se tiene por un exceso de información o presión sobre los temas ecológicos y que de alguna manera tiende a sobre-responsabilizarnos como personas, ¿no? Es algo que hace que nos podamos desconectar en un momento dado del discurso ambiental persuasivo, porque realmente al final la fatiga es una fuente de estrés. ¿Y se puede minimizar? ¿O Sí. estamos condenados ya? Podemos hacer acciones para minimizarlo. Lo primero es entender, ¿no? Entender de dónde nos viene todo esto. Yo creo que vivimos actualmente el ritmo de la vida que llevamos unido a los sucesos estresantes continuos nos está incrementando la fatiga mental y emocional, y es uno de los problemas sociales más frecuentes en estos tiempos según los expertos de la OMS. Pensemos simplemente en los 2 últimos años. Cualquier persona, aquí en España y en partes del mundo, estamos viviendo situaciones de alarma por la pandemia, la guerra, las cifras récord, Los incendios, de subida de precios, las olas de frío, de calor, incendios ahora, inundaciones, y realmente resulta muy difícil adaptarse psicológicamente y asimilar tantos acontecimientos agudos, ¿no?, que tienen una carga afectiva y dolorosa muy mantenida en el tiempo. Entonces son noticias que, recibidas de manera continua, se perciben como amenazas inevitables, ¿no? Y además, si además nos requieren una excesiva demanda que se nos hace sentir casi culpables de lo que está ocurriendo, pues van a producir reacciones a nivel psicológico y neurofisiológico, liberando el cerebro pues mucho cortisol, adrenalina, ya. y nos va a producir un estrés crónico. O sea que, aparte del síndrome postvacacional, tenemos un síndrome preapocalíptico. Tenemos una realidad. Ya. Yo diría una realidad social y una realidad ambiental difícil, y que tenemos que colocar palabras, tenemos que pensar de una manera positiva para ver cómo afrontarlo. Bueno, ¿y qué hacemos? Y entonces, ¿qué podemos hacer, no? Pues entender. Hay una investigación de un médico de la Universidad de Montreal, Hans Selye, que investigó con ratas la respuesta del organismo al estrés y las colocó en un barreño de agua. Al primer grupo le daban 40 o 50 vueltas hasta morir, y al segundo grupo, que les ponía un corcho, al retirárselo aguantaban 500 vueltas. ¿Qué significa esto? Que saber que hay una salida va a fortalecer la neuroplasticidad cerebral y la capacidad de aprender, de dar unas respuestas adaptativas, y así funciona la esperanza. Qué bonito. Don Juan Cruz, pues muchísimas gracias. No tenemos más tiempo. Nosotros estamos con el estrés del tiempo también, pero del tiempo cronológico, aparte del meteorológico y climático. Gracias por atendernos. Es un placer. Gracias.